He pasado casi todo el libro esperando ese momento en el que dices, ahora sí, y justo cuando llega, el libro se acaba. Hola a todos, Hola a todos. bienvenidos un domingo más al canal y gracias por pasar este ratito conmigo. La lectura de esta semana ha sido El hijo de Samuel, una historia de rebeldía y rock and roll de Jesús Rodríguez. Es un libro que he leído en colaboración con el autor y creo que pocas veces he tenido una sensación como tan contradictoria durante una lectura. La historia empieza con Nick, un chico que acababa de perder a su madre en un accidente de tráfico e intenta descubrir de dónde procede realmente. A raíz de ahí empieza a investigar cómo fue la vida de su madre y todo lo que ella vivió antes de que él naciera. A mí me ha costado muchísimo conectar emocionalmente con este libro desde el principio. Eso no significa que no me estuviera pareciendo interesante lo que estaba descubriendo, porque sí que me lo estaba pareciendo. De hecho, todo el contexto del rock a finales de los años 60 y principios de los 70, el movimiento hippie, las adicciones y todo lo que rodeaba aquella época me ha parecido muy curioso. Me ha gustado conocer esa parte porque al final también te enseña la cara B de todo ese mundo, ¿no? Lo que hizo que no terminara de conectar fue otra cosa. Hay muchísimas referencias a grupos, canciones, discos y discográficas. Y llegó un momento en el que tanto nombre seguido me aburría. No porque el tema no me interesara, sino porque sentía que me ralentizaba muchísimo la lectura. Llegaba otro nombre, otro grupo, otra canción, otra discográfica. Y yo solamente pensaba, por favor, decidme ya quién es Samuel. Y lo que quería era seguir avanzando y descubrir de dónde procedía Nick. Además, el libro está construido de una forma muy concreta. Nick habla con una persona, esa persona le cuenta todo lo que vivió con Carol, aparece una nueva pista, pasa a otra entrevista, vuelve otra vez al pasado para conocer otro trocito más de la vida de su madre. Y claro, toda esa información me parecía muy interesante, pero yo estaba todo el rato esperando que la investigación como diera un paso más, ¿no? Era como, vale, ya sé un poquito más de Carol, pero sigo sin saber qué pasó realmente. Y esa sensación se repite varias veces durante la novela. No porque no avance, sino porque para mí avanzaba como más despacio de lo que me habría gustado. Había momentos en los que cogía el Kindle y pensaba, venga, Laura, sigo un poquito más. Venga, ahora sí. Y leía otro capítulo y aparecía otra nueva entrevista. Conocía otro poquito más de la vida de Carol y volví a pensar, venga, vale, ahora seguro que sí. Y tenía la sensación de que en cualquier momento iba a llegar ese, venga, ahora, que conecta con toda la historia. Hubo otra cosa que me llamó muchísimo la atención y esto seguramente también me pasó porque siempre empiezo los libros completamente a ciegas y claro, yo viendo el título pensaba que iba a conocer mucho más a Nick y a Samuel. Al final el libro se llama El hijo de Samuel, ¿no? Y aquí fue donde me llevé la sorpresa, porque el protagonista que yo esperaba no era el protagonista que me encontré. Sin darme cuenta, estaba conociendo muchísimo más a Carol que al propio Nick. Tuve la sensación de que el verdadero peso de la historia lo estaba llevando ella, como la falsa protagonista, ¿no? Y eso fue una sorpresa para mí. No digo que sea algo malo, simplemente que no era lo que yo me esperaba encontrar cuando empecé el libro. Ahora bien, cuando llegué a las últimas 50 o 60 páginas, la cosa cambió por completo. Ahí sí, ahí fue cuando empecé a conectar de verdad con la historia, fue cuando empecé a entender muchas cosas, la parte emocional ganó muchísimo más peso y por fin tenía la sensación de que la historia estaba yendo exactamente hacia donde yo estaba esperando desde el principio. A partir de ahí empecé a disfrutar muchísimo más de la lectura, empezaron a aparecer giros que no me esperaba, hubo un par de momentos que consiguieron sorprenderme y por fin sentí que todo lo que había ido descubriendo durante el libro empezaba a tener sentido, ¿no? No os voy a contar cuáles son porque creo que merece muchísimo más la pena descubrirlos por vosotros mismos, pero sí os puedo decir que hubo varios momentos en los que pensé, vale, esto no me lo esperaba. También hubo una cosa que me llamó bastante la atención y fue el personaje de Nick. Conforme va descubriendo quién fue realmente su madre, empieza a conocer una vida completamente distinta a la que él había imaginado. Descubre decisiones, experiencias y una forma de vivir que no tiene nada que ver con lo que él imaginaba, que sabía de ella, ¿no? Y aquí quiero dejar una cosa muy clara. No creo que nadie tenga derecho a juzgar el pasado de otra persona, ni mucho menos, y menos el de una madre o un padre. Lo que a mí me pasó fue otra cosa distinta.
No necesitaba que Nick juzgara a su madre. Lo que necesitaba era sentir un poquito más todo lo que estaba descubriendo. Me habría gustado ver más dudas, más sorpresas o simplemente ese momento en el que dijera, a ver, vamos a parar un poco porque yo esto no me lo esperaba de mi madre y necesito reposarlo. Creo que el personaje me hubiera parecido más creíble y también que quizás hubiera conectado yo un poquito más con él. Aún así hay cosas que a mí me han gustado mucho, todo el trabajo que hay detrás de la ambientación, creo que consigue reflejar muy bien cómo fueron aquellos años, el nacimiento del movimiento hippie, como he dicho anteriormente, el mundo del rol, las adicciones y esa cara B de la fama que muchas veces no se habla. Me ha parecido una parte muy interesante de la novela. Como siempre hago mientras leo, fui subrayando varias frases, algunas me gustaron mucho y otras me hicieron pensar, pero hubo una en concreto con la que no conseguí conectar y además me enfadé. Viene a decir como que muchas veces las relaciones duran porque una de las personas siente que no merece a la otra y vive esforzándose constantemente para no perderla. A ver, yo aquí no estoy de acuerdo en absoluto. Yo no creo que el amor tenga que construirse desde el miedo a que la otra persona se vaya. Creo que una relación se cuida todos los días, sí, pero porque te nace hacerlo, no porque sientas que no eres suficiente o porque vivas con el miedo de que en cualquier momento te puedan dejar, ¿no? De hecho, unas páginas después, el propio libro habla de elegir cada día a la persona con la que quieres compartir tu vida. Y con esa reflexión sí que conecté muchísimo más, ¿no? Hay como contradicciones. Y eso también me gusta de leer, ¿no? Que hay frases con las que estoy de acuerdo y otras con las que pienso y me peleo constantemente durante el libro. Al final dialogas con él, ¿no? Y eso me encanta. Si Jesús Rodríguez me preguntara que qué me ha parecido su novela, le diría exactamente lo mismo que os estoy contando aquí. Le diría que ha conseguido sorprenderme con giros que no me esperaba y que toda la parte de documentación sobre aquella época me ha parecido muy interesante, pero también le diría eh, que me hubiera gustado que el final durara un poquito más. Justo cuando sentí que había conectado de verdad con la historia, terminó. Y me quedé con ganas de saber un poco más de Nick. Después de todo lo que había descubierto, necesitaba un poquito más. Así que ha sido una lectura que para mí ha sido como de menos a más. Me costó conectar al principio, terminé disfrutando muchísimo más el tramo final y yo creo que si hubiera alargado un poquito más el final, lo hubiera disfrutado un pelín más y quizás hubiera conectado un poquito más emocionalmente con la parte de los personajes. Eso ha sido El hijo de Samuel para mí. Y antes de pasar al melón de esta semana, os enseño cuál es la lectura que tengo ahora mismo entre manos. Además de terminar El hijo de Samuel, esta semana he empezado Capturándote de Nadia CT. Llevo muy poquitas páginas, así que no os quiero adelantar absolutamente nada. Ya sabéis que no me gusta hablar de un libro antes de terminarlo, porque creo que una lectura puede cambiar muchísimo a medida que avanzas, incluso depende del momento en el que la estés leyendo, el día que lleves y de muchas otras cosas. Así que prefiero esperar a terminarlo y ya os contaré qué me ha hecho sentir. Y ahora sí, vamos con el melón de esta semana. Ayer os hice una pregunta que dio bastante que hablar y os dije que hoy os contaría cuál era mi opinión. A ver, la pregunta era si un libro puede disfrutarse igual cuando la trama es predecible o si para vosotros necesita sorprenderos. Y leyendo vuestros comentarios me di cuenta de una cosa. Hubo gente que me dijo que lo importante no era el final, sino disfrutar del camino y estoy completamente de acuerdo, porque creo que aquí hubo personas que entendieron que yo estaba diciendo que un libro predecible es un mal libro, y no, para nada. Un libro puede tener una prosa maravillosa, unos personajes increíbles, pueden emocionarte, hacerte reír o llorar, conseguir que conecten muchísimo con la historia y seguir siendo un libro predecible. Y eso no le quita absolutamente ningún mérito. Lo único que pasa es que para mí hay un ingrediente más. Yo necesito ese momento en el que digo, ¡ah! Esto no me lo esperaba. Y no, no estoy diciendo que un libro tenga que sorprenderte cada 2 páginas ni que necesite un giro de guión de esto es espectacular. No, a veces basta con un pequeño detalle, una conversación, una decisión de un personaje o una escena que consiga hacerme abrir un poquito más los ojos y pensar, qué bien jugado. Porque ahí es donde para mí aparece la magia. Y hay alguno que me dirá, porque de hecho ya también me lo han comentado,
Laura, ¿y qué pasa con las novelas históricas? Si la historia ya está escrita, sabemos cómo empieza y cómo termina. Y tenéis razón, un autor no puede cambiar la historia es la que es, ¿no? Pero sí puede sorprenderte con la forma de contarla, ¿no? Con un personaje, con una reflexión, con un detalle que desconocías o de una manera diferente, hacerte vivir algo que ya sabías que iba a ocurrir. Y eso para mí también es sorprender. Por eso cuando digo que necesito que un libro me sorprenda, no estoy hablando únicamente de un giro de guión, estoy hablando de ese momento en el que el libro consigue hacerme sentir algo que yo ahí no me esperaba sentir. Y esa, al menos para mí, es la diferencia entre una buena lectura y una lectura que cierro pensando, qué librazo acabo de leer. Pero como siempre os digo, esta es solo mi forma de vivir la lectura y precisamente por eso me encanta leeros, porque muchas veces conseguí que mire el mismo libro desde otra perspectiva completamente distinta. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar un ratito conmigo este domingo. Nos vemos muy pronto. Un beso de queso.